desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿sí? Tanto con el programa Spectro utilizando MATLAB, con el programa Dectra, como acabamos de ver, y también con Sismo Signal, me parece que es. Sí, Sismo Signal. Entonces vamos a utilizar estos tres programitas, estos tres software, para poder realizar el cálculo de los espectros, como les digo, velocidad, desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a seleccionar un número de registros sísmicos que tienen que ustedes descargarse de la base de datos del PIR o de cualquier otra base de datos, ¿no es cierto? Sí, tienen ustedes la base de datos de aquí, de nuestro país, de la RENAC, pero me parece que no es tan accesible. Hay que enviar comunicados, pedir por oficio para que le envíen los registros, como que se complica un poco. La base de datos de Chile me parece que es un tanto más accesible. Es decir, a su libre elección ustedes van a escoger los registros sísmicos, ¿sí? Entonces, yo les voy a especificar ya en la tarea cuántos registros sísmicos, cuántas estaciones, y ustedes van a hacer el cálculo. Y la idea es comparar, ¿no es cierto? Van a comparar los resultados obtenidos con Spectro, programa Spectro, con Dectra y con Sismo Signal. Lo que es importante es que deben tener en cuenta las unidades. Obviamente que en los tres programas se calculen con las mismas unidades y también el intervalo de los periodos, ¿no es cierto? Sí, para que se tenga una idea mucha más gráfica, mucho más explícita de la comparación. Es decir, si en MATLAB tengo hasta 0,3 segundos, hasta 3 segundos, perdón, en Dectra tengo hasta 5 y en Sigmo Signal tengo hasta 4, por decirles algo, pues como que un poco se distorsiona el gráfico, ¿sí? En todos el mismo periodo. Habría que hacer una modificación eh, dependiendo del intervalo de periodos que seleccione para hacer el cálculo. Sí, básicamente es eso. Entonces, yo ya les cargo la tarea para que ustedes ya se pongan a trabajar. Sí, esto sería para la próxima semana. Va a ser un trabajo en grupo. Sí, trabajo en grupo. Y por cierto, me enviaron ya los grupos ustedes para habilitarles en el aula virtual. No, ingeniero, todavía no han enviado los grupos, o sea, solamente tengo de dos grupos que me mandaron la información, pero apenas, me imagino Entonces, que hoy día me envían y yo ya le envíenme, envío a usted. exacto, envíenme un cuadrito resumen el día de hoy en la tarde. Ojalá ya pueda tener en la tarde para yo habilitarles en el aula virtual y para que puedan cargar el deber. El deber es por grupo, ¿sí? Entonces, obviamente, cada grupo debe tener distintos eventos sísmicos, ¿no es cierto? Como les digo, de cualquier base de datos. Con Dectra se lee cualquier base de datos, no hay problema. ¿Estamos? Bueno, Listo, ingeniero. entonces esa tarea en grupo para la próxima semana, entonces estén pendientes primero de conformar los grupos y para que me envíen a mí, yo les habilito en el aula y ya estén habilitados con el deber. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta, ¿los grupos quedan de 4 personas, de 3 personas? ¿Cómo van a quedar al final? Porque eso De sí tres estaba en mi nomás. duda como para ver. Ajá. De tres, y como somos creo que 31 por ahí debe haber uno de cuatro. Ya, ingeniero, gracias. ¿Sí? Va. Entonces, eso sería la tarea. Y ya de aquí, bueno, quedan conformados los grupos, porque vamos a seguir haciendo trabajos también en grupo, ¿no es cierto? Sí, entonces ya quedan conformados los grupos. Listo. Bueno, entonces, dicho eso, continuemos. Vamos a ver ahora lo que sigue. Ustedes tienen esta presentación, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora la importancia de las formas espectrales, ¿sí? Importancia de las formas espectrales. Recuerden que estamos trabajando espectros de respuesta todavía, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver la utilidad. Bien, entonces, miren, los espectros de respuesta proporcionan información muy valiosa, muy importante al proyectista estructural, ¿sí? Se puede predecir los edificios que van a estar sujetos a mayores fuerzas sísmicas, a mayores acciones sísmicas.
¿sí? Claro, si es un estudio previo, pues obviamente, ¿no es cierto? Sí, si hacemos un estudio previo, digamos, de los terremotos típicos que ocurren en la costa de nuestro país, y calculamos los espectros de respuesta, miren que es bastante sencillo. Calculamos los espectros de respuesta, hacemos un historial, digamos así, de registros sísmicos, por lo menos de lo que se tenga, ¿no es cierto? Hemos hecho ya una descripción rápida de la historia de los sismos ocurridos en la costa, entonces ya se tiene una tipología de evento sísmico que ocurre en esa zona. Hacer un estudio, obviamente, con señales, con registros sísmicos de los que se tenga, o asociar o crearse registros sísmicos artificiales que se adapten a la zona, ¿sí? Y calcular los espectros de respuesta. Se puede tener espectros de respuesta en, como ustedes saben, desplazamiento, velocidad y aceleración, lo que nos va a indicar qué tipo de estructuras van a ser más afectadas, ¿no es cierto? En el supuesto caso de que ocurra un evento de similares características, ¿sí? Se puede hacer un ejercicio de estos. En un trabajo de titulación ya se graduaron los jóvenes antes de la pandemia, fue hace 2 años. Hicieron un estudio, algo respecto a esto, ¿sí? Algo respecto a esto. Se hizo un estudio en la provincia de, bueno, específico, ¿no? En Manta y en Esmeraldas, me parece que fue, ¿sí? Y acá en la sierra se hizo en Ambato y en Quito, donde se pudo tener cierta información. Y donde no se pudo tener información, se crearon registros artificiales, que se adapten, ¿no? Sí, algo artificial también se puede crear, ¿sí? En función, obviamente, de los registros que ya existen e incluso en función de la normativa de los espectros de diseño para la zona, se pueden crear espectros, digamos, registros artificiales, ¿sí? Entonces, con una base de datos importante, se puede generar espectros de respuesta y tratar de predecir, como les menciono. Se hizo eso, de hecho, en este estudio, sí, se hizo esto y se logró sacar datos importantes, ¿no? Datos importantes, relevantes, ¿sí? Respecto a las estructuras que pueden estar más afectadas. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos la normativa, que ya vamos a hablar del espectro de diseño, pero con esta información se puede aquí en el mismo gráfico tener el espectro de respuesta, digamos, del estudio que les menciono y el espectro de diseño. Y a partir de esto, pues generar una comparación para ver pues si efectivamente el espectro de diseño nos está dando una protección real, una protección que esté en función de lo que la historia dice que ha ocurrido en la costa. ¿Sí? Salieron gráficos muy interesantes. Se utilizó para generar espectros artificiales del sismo de Pedernales. Se hizo un estudio entonces para un estado crítico, que sería un sismo similar al de Pedernales, y también un estudio, digamos, de nivel más bajo, para sismos que probablemente tienen probabilidad de ocurrencia mucha más elevada. ¿Sí? Es decir, eventos de menores magnitudes, ¿sí? Pero que tienen más probabilidad de ocurrencia porque el sismo de Pedernales en realidad es un sismo extremo, ¿sí? Entonces ahí se hizo una comparación, se verificó con la normativa, ¿sí? Incluso me parece que analizamos edificios tipo, ¿no? ¿Sí? Para evaluar el comportamiento con los resultados que se iban presentando. Sí, bastante interesante. Por lo menos hizo de un par de ciudades. Entonces, algo de eso también se trata esto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, pues los espectros de respuesta proporcionan información importantísima, ¿sí? Como ejemplo tenemos, miren, este evento, ¿sí? Ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en México, magnitud 8.1, 8.1, profundidad focal 33 kilómetros, ¿sí? A 20 kilómetros de la costa de Guerrero, ¿sí? En México, ¿no es cierto? La Ciudad de México, como tal, más o menos a unos 400 kilómetros de la zona, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este análisis se hace ya post-sismo, o sea, después, ¿no es cierto? ¿Sí? La aceleración máxima, miren, aquí está, 0.17 de G, ¿sí? Es el registro sísmico de la estación.
¿sí? Para el ejemplo se ha tomado una estación, como les digo, que monitoreó el evento, ¿sí? Y el espectro de respuesta en aceleraciones absolutas está esto, aceleraciones absolutas. Sí, el comportamiento en relativas es similar, ¿no? Miren, se puede apreciar que los valores mayores de aceleración corresponden a periodos altos. Sí, ese es un comportamiento, miren, es el patrón de comportamiento que se tiene con este tipo de evento. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan, miren, a partir de periodos de 1.5 segundos, empieza a subir la aceleración espectral hasta un pico máximo para un periodo de 2 segundos. Y luego desciende, y aquí hay otro valor alto a 2.5 segundos. Y de ahí sí ya desciende totalmente. Entonces, miren, nos está indicando que estructuras con periodos altos, ¿sí? Son las que mayor aceleración recibieron, ¿sí? Mayor aceleración recibieron. Entonces, nosotros podemos esto asociar a qué tipo de estructuras manejan estos periodos, ¿no es cierto? Sí, entonces miren, en función de, primero, como una aproximación, en función de la ecuación que esté en la norma para el cálculo de un periodo, únicamente en función de la altura del edificio, nosotros estaríamos hablando de estructuras de 10 pisos, ¿no es cierto? 8 pisos, 10 pisos, 12 pisos, ¿sí? Y si hablamos de mayor de 2 a 2.5, incluso más, 15 pisos, 16 pisos, esas estructuras trabajan en estos periodos. Y esas estructuras son las que mayor aceleración espectral recibieron o van a recibir en el supuesto caso de que ocurra un evento de estas características. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tipo de estructuras hay que tener especial cuidado? Pues en estas estructuras altas, ¿no es cierto? Sí, en estas estructuras altas. Incluso se puede plantear recomendaciones, ¿no es cierto? Si nosotros conocemos la realidad, si bien es cierto aquí el ejemplo que yo les presento es con un evento nada más, deberíamos tener aquí una especie de media o promedio de espectros de varios, ¿no es cierto?, en función de la historia. Pero se podría presentar recomendaciones puntuales, ¿no es cierto?, para ciertas ciudades, para ciertas zonas, justamente de influencia de la fuente sísmica, ¿sí? No recomendar edificios con periodos demasiado altos, ¿sí? Limitar, ¿no es cierto? Limitar. O bueno, si no se limitan, pues tomar ciertas precauciones para estructuras altas, ¿sí? Entonces ahí las autoridades de control en los emplazamientos, pues tomar cartas en el asunto y dar una protección adicional a las estructuras que puedan estar con periodos arriba de 1.5 segundos. Porque se ve aquí, ¿no es cierto?, que si esa tipología de eventos sísmicos se repite, pues no hay a dónde, pues, ¿no es cierto? Para 1.5 hasta 2.5, diría yo, un poquito más, se esperan los mayores valores de aceleración. Aceleración espectral, según el espectro de respuesta. ¿Sí? Estamos. Miren, de la misma forma, si bien es cierto, es un registro sísmico nada más, y miren las formas como cambian, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo este sismo ocurrido en Chile en 1985, ¿sí? Un sismo típico de subducción, profundidad focal de 15 kilómetros, magnitud 7.8, ¿sí? Entonces, miren, la aceleración máxima de este registro sísmico, 0.71 de G, ¿sí? 0.71 de G. Magnitud 7.8. Ahora miren y comparen lo de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Son diferentes tipos de eventos. Aquí tenemos un sismo de 8.1 en México con una aceleración de 0.17 de G. Sí, prácticamente la cuarta parte de acá, aunque la magnitud es menor. Sí, la profundidad también, 15 kilómetros, profundidad menor, como les menciono, sismo por subducción. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el comportamiento típico de los sismos por subducción. Miren que ya hemos visto los registros sísmicos para pedernales.
Si ustedes recuerdan, pues tenía una forma bastante similar y justamente yo hablaba de que para ciertos periodos, pues en realidad el espectro de respuesta de Pedernales supera el espectro de diseño, ¿sí? Y muchas veces superaba eh, de una forma exagerada, ¿no es cierto? Casi el doble, ¿sí? Y claro, nosotros decimos, sí, el espectro superó la protección de la norma, pero había que hacer el análisis para qué periodos, ¿no es cierto? No es que eran afectados todos, sino ciertos periodos específicos. Entonces, eso también se muestra aquí, miren, como les digo, el espectro de respuesta, ¿sí? Típico de sismos de subducción, con valores de aceleración espectral mayores. En cambio, acá es contrario, ¿no es cierto? Para periodos cortos. ¿Sí? Y eso ocurre en realidad. Si nosotros analizamos lo de Pedernales, teníamos espectros para Manta, para Puerto Viejo, ¿sí? En realidad era una forma bastante similar a esto, ¿sí? Entonces, por subducción, miren, se tiene afectación, o más bien diría yo, se tiene mayores aceleraciones espectrales, ¿sí? Para periodos pequeños. Aquí se habla tal vez de un 0,3 segundos, ¿sí? 0,3 segundos. Entonces, estamos con estructuras en función de la altura, lo que les decía, la ecuación del cálculo del periodo que tenemos en la norma, si tal vez 2 pisos, 3 pisos, ¿sí? 3 pisos, valor máximo. Pero en los valores, claro, yo diría hasta 0, tal vez hasta 0,9, ¿sí? Hasta 0,9 es lo que se espera los mayores valores, ¿sí? Pero el pico en 0,3, ¿no es cierto? 0,3, 0,4. Habrá que, obviamente, hacer el análisis y sacar el dato mucho más exacto. Entonces, para la zona de influencia de la fuente sísmica de subducción se tiene este caso, ¿sí? Se podría hacer estudios, tener una base de datos mucho más amplia que permita, obviamente, las recomendaciones que tengan su fundamento. Aquí les hablo de este ejemplo, pero es algo similar, ¿no es cierto? Entonces, miren, recomendar aquí estructuras con periodos altos, ¿no es cierto? Sí. Si bien es cierto, aquí hablamos de estructuras de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, ponerle especial cuidado, pero en realidad en estructuras con baja altura, pues recuerden que no es lo crítico los desplazamientos, ¿no es cierto? Sí, habrá que controlar este valor elevado de aceleración espectral, ¿sí? Y más bien recomendar, como les digo, estructuras con periodos mucho más altos, ¿no? Incluso aquí se puede plantear, sí, se puede plantear la utilización de materiales más flexibles, de estructuras más flexibles. Sí, recomendar estructuras de acero. Miren que con pocos pisos en una estructura de acero se puede tener periodos mucho más altos. Aunque claro que hay que controlarlo, ¿sí? Pero se puede plantear estructuras más flexibles, buscar materiales más flexibles, ¿sí? Para que tengan periodos más altos, para pequeñas alturas. Pero en general, pues hormigón armado acero, vamos siempre a tener periodos altos conforme aumenta el número de pisos, ¿sí? Conforme aumenta el número de pisos, ¿sí? Y de esa forma, miren, tener una idea mucho más general respecto a qué, respecto a la influencia de la acción sísmica en las estructuras según el tipo de evento sísmico, según la fuente sísmica, ¿sí? Entonces, miren, esa información se puede, sí, se puede extraer de estos gráficos y como digo, claro, aquí les hablo de un par de eventos, ¿no? Sí, pero habrá que, si se quiere tener recomendaciones mucho más puntuales y que tengan su fundamento, pues habrá que incrementar la base de datos, pues nada más, y chequear el comportamiento, a ver si es que se tiene un comportamiento patrón normalizado y a partir de eso generar las recomendaciones. ¿Sí? Estamos. Dudas, preguntas. Bueno,
Avancemos y ahora vamos a ver los espectros de diseño. ¿Sí? Espectros de diseño. Hay que estar claros respecto a lo que es un espectro de respuesta y lo que es un espectro de diseño. ¿Sí? Ya ustedes tienen la idea, ¿no es cierto? Ya en la introducción incluso hablamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Un espectro de respuesta, según su definición, es para un evento, ni siquiera para un evento, para un registro sísmico, para un registro sísmico. ¿Sí? Dependerá la estación y el registro y calculamos como ustedes están viendo que lo hice y como van a hacer incluso en sus tareas. El mismo registro sísmico, ¿sí? En cambio, el espectro de diseño, lo que les mencionaba en la introducción, pues tiene que representar, ¿sí? Representar la sismicidad de la región, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que representar la sismicidad de la región. Entonces, las estructuras no deben diseñarse con espectros de respuesta. A menos que sea ya un estudio, ¿no es cierto? Decimos que yo voy a hacer el diseño con el espectro de respuesta porque el espectro de respuesta es mayor al espectro de diseño. Y como yo tengo los recursos, entonces estoy en la costa, voy a construir en Manta, ¿sí? Y tengo todos los recursos y le digo al ingeniero, ¿sí? Si podemos mejorar a lo de la norma, pues mucho mejor. Recuerden que en la norma tenemos requisitos mínimos, ¿sí? Entonces, si yo puedo mejorar a eso, pues trabajo con el espectro de respuesta de Pedernales y en función de eso hago el diseño. Sí, obviamente necesitaré mayores recursos porque el evento de Pedernales, como les menciono, pues es bastante alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Bastante alto. Ahora, ¿sí? Las estructuras, les decía, no deben ser diseñadas con espectros de respuesta, porque se estarían diseñando para resistir un terremoto en particular, ¿sí? Uno solo. Como les digo, ni siquiera un terremoto, sino un registro en particular, ¿sí? Y puede ocurrir que para el próximo evento sísmico, con características diferentes, pues en realidad ya no esté protegido, ¿no es cierto? Ya no esté protegido. Entonces, los espectros de respuesta no se utilizan para el diseño sismo resistente. Los espectros de respuesta nos van a servir, ya vamos a ver, para determinar los espectros de diseño. Entonces, el diseño o la verificación de estructuras sismo resistentes se realizan se realizan con espectros que son suavizados, ¿sí? Espectros normados, sin variaciones bruscas, ¿sí? Y que consideran el efecto de varios terremotos. Entonces ya son representativos de un emplazamiento, de la sismicidad de un emplazamiento, ¿sí? Consideran varios terremotos. Entonces, representan un envolvente de los espectros de respuesta de los terremotos típicos de la zona. Entonces, claro, voy a necesitar espectros de respuesta, ¿sí? De los terremotos típicos de la zona. Se obtienen por procedimientos estadísticos y representan la sismicidad probable del lugar, la sismicidad probable del emplazamiento. ¿Sí? Entonces, para determinar un espectro de diseño, voy a necesitar varios espectros de respuesta, los cuales, ¿sí? Los cuales me entreguen un envolvente, ¿sí? De los terremotos típicos de la zona del emplazamiento. ¿Estamos? Entonces, la obtención es bastante sencilla, van a ver ustedes, ¿sí? Y les presento aquí la obtención, el procedimiento de cálculo para la obtención de un espectro de diseño, aclarando conceptualmente lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, clasificar los registros sísmicos en función del suelo donde fueron tomados. Eso es importante, ¿sí? Se deben clasificar los registros sísmicos de acuerdo al lugar, al suelo donde fueron tomados, ¿sí? Es importante tomar en cuenta esto porque hemos visto con ustedes pues que el registro sísmico puede verse alterado en función del tipo de suelo, ¿sí? Puede tener una amplificación, una disminución de
la aceleración si es que es un acelerograma, ¿no es cierto? Se obtienen los espectros de respuesta de cada uno, ¿sí? Entonces, una vez que se clasifican los eventos, se obtienen los espectros de respuesta de cada uno de ellos. Tercero, se aplican conceptos estadísticos para obtener el espectro de diseño. ¿Sí? Tiene que ser, como digo, un espectro representativo, ¿no es cierto? Sí, representativo de la zona. ¿Sí? Resulta muy sencillo encontrar un espectro de diseño, como ustedes pueden ver según el procedimiento. Lo que es complicado es contar con una base de datos lo suficientemente extensa y completa, ¿sí?, para la elaboración del espectro de diseño que pueda considerarse confiable. Eso es lo complicado en realidad, ¿sí? Es lo complicado, ¿sí? Entonces, deben también cumplir una condición los registros para el cálculo de espectros de diseño y que tiene que ver con el valor de la aceleración, ¿no es cierto? El valor de aceleración máximo. Debe ser por lo menos del 10% de la gravedad. Sí, es decir, un registro sísmico es válido para cálculo de espectro de respuesta, perdón, para cálculo de espectro de diseño, si su aceleración máxima es por lo menos del 10% de la gravedad, 0.1 de G. ¿Sí? Entonces, decimos que esto es muy difícil de obtener, porque en realidad la base de datos es lo más complicado, ¿no es cierto? Sí, la base de datos es lo más complicado, muy difícil. ¿Sí? Para ejemplos, lo que se suele hacer es trabajar con registros de aceleraciones menores, perdón, trabajar con registros de aceleraciones menores y se les incrementa la aceleración multiplicando por un factor. Sí, se hace una normalización empírica, diría yo. Entonces, digamos que tengo yo un registro bastante bajo, que su aceleración máxima no llega al 10%. Entonces, ¿qué hago? Le multiplico por 3, por 4, por 5 a cada valor de aceleración para subirle, ¿no es cierto? Subirle el nivel. ¿Sí? No tiene una fundamentación conceptual sólida este procedimiento. ¿Sí? Se dice que no es adecuado, pero a la falta de datos, pues preferible hago eso a no tener ninguna información. ¿Sí? Miren, aquí a manera de ejemplo, ¿sí?, les presento el cálculo de un espectro de diseño. Entonces, sería, ¿no es cierto? Sería el enunciado. Obtener un espectro de diseño a partir de los registros sísmicos indicados en la tabla. ¿Sí? Obtener un espectro de diseño a partir de los registros sísmicos indicados en la tabla. Entonces, claro, miren, aquí tengo una base de datos, ¿no es cierto? Sí, una base de datos. Tengo aquí las fechas, ¿sí? Donde, las fechas en las cuales ocurrieron los eventos, el sitio, ¿no es cierto? Sí, el sitio, bueno, tampoco es que esté muy específico, ¿no? Sí, es una base de datos un tanto pobre, no tiene mucha información. ¿Sí? La distancia epicentral, ¿sí? Quiere decir la distancia en que, donde está la estación respecto a la zona epicentral. La magnitud, ¿sí? Bueno, magnitudes importantes se tiene aquí, ¿sí? Magnitudes importantes. No hay magnitudes consideradas bajas, ¿sí? Y la aceleración máxima en Gauss, centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Son los valores. ¿Sí? Los registros fueron normalizados, es decir, este valor de aceleración está ya elevada, está multiplicada por un factor para que suban, ¿cierto? ¿Sí? Y el tipo de suelo, recuerden que había que clasificar según el tipo de suelo.
¿sí? No se tiene mucha información. Miren lo que teníamos en la base de datos del PIR. Ahí me daba el valor de la BS, ¿no es cierto? Con eso se clasifica. Aquí que me diga rocas, suelo, en realidad no me dice mucho, ¿sí? No me dice mucho. Grava, en realidad no me permite hacer una clasificación. Pero para el ejemplo, pues sirve, ¿no es cierto? Es una base de datos, ¿sí? No vamos a clasificar por tipo de suelo porque son pocos datos y no se tiene información. Pero el primer paso sería clasificar por el tipo de suelo, ¿sí? Y luego, el cálculo de los espectros de respuesta, ¿sí? De cada uno de los eventos. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, miren, son 17 eventos, aquí están 17 espectros de respuesta. No está clasificado por tipo de suelo, es lo ideal la clasificación por tipo de suelo. ¿Sí? Entonces tendríamos por grupos, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos, los 17 están ahí. ¿Sí? Para el ejemplo, como digo, que vean que en realidad es bastante simple, pues vale, pues sirve. ¿Sí? Entonces, los 17 espectros de respuesta, y también aquí está, miren, más sombreado, en color naranja, el espectro medio de ese grupo de datos. ¿Sí? El espectro medio de ese grupo de datos. Ahora, estamos trabajando con en este caso para el ejemplo, la media, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiere decir que existe el 50% de espectros que están por arriba y el 50% que están por abajo, ¿sí? Existe el 50% de probabilidad de excedencia, en este caso, de que se presenten eventos mayores, como ustedes están viendo, hay registros que están mucho más arriba. Ahora, esta, esta probabilidad de excedencia se puede disminuir, ¿no es cierto? ¿Cómo disminuyo? Pues el espectro medio le subo, entonces ya no sería el espectro medio, ¿no es cierto? Pero la idea es esa, ¿no es cierto? Le subo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para subirle? Pues puede ser ubicar una desviación estándar, dos desviaciones de estándar. Ya aquí entraría la estadística, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para subirle, ¿no es cierto? Y que la probabilidad de excedencia no sea del 50, sino disminuya. Es decir, una probabilidad menor nada más de que sea superado. ¿Sí? Estamos. En realidad bastante simple la definición, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el espectro de diseño para ese grupo de datos, ¿sí? Para ese grupo de datos. Ahora, ¿qué se hace con este espectro? Digamos que ya llegamos a un acuerdo respecto a la probabilidad de excedencia. Decimos, este es nuestro espectro que representa este grupo de datos, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya me he quedado solo con el espectro, si es el medio o con una o dos desviaciones de estándar, ¿sí? Todo depende de la probabilidad de excedencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el caso de las normativas sísmicas? Pues este espectro medio o espectro estadísticamente ya aprobado, ¿sí? Hay que suavizarle, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que normalizarle, hay que determinar ecuaciones que me permitan, ¿sí? Que me permitan determinar el espectro medio o el espectro estadísticamente aprobado, ¿sí? De forma directa. Eso es lo que hacen las normas. Entonces, le linealizamos, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo yo un modelo, ¿sí? Sí, un modelo que está compuesto por una línea ascendente, como ustedes ven, una línea recta horizontal, una curva y otra línea. Es un modelo. ¿Y qué es lo que está haciendo este modelo? Pues está cubriendo el espectro estadísticamente aceptado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como les decía, pues es un espectro suavizado, sin variaciones bruscas, ¿sí? Entonces, que como ustedes ven, pues solapa al espectro estadísticamente aceptado, ¿sí? Entonces, se empiezan a definir puntos notables que justamente definen los tramos del diagrama, ¿sí? Entonces, miren, aquí, por decir algo, tengo este punto que
decimos vale alfa a 0. ¿Sí? Alfa puede ser el factor de importancia de la estructura y a 0 la aceleración máxima del suelo, la PGA. Pero en realidad es un ejemplo nada más, pues se tiene que ir buscando, ¿sí? Se tiene que ir buscando las relaciones que justamente permitan generalizar, normalizar, linealizar el espectro estadísticamente aceptado. ¿Sí? Miren, a alguien más, bueno, se le ocurrió y dijo, yo no voy a trabajar con esta línea inclinada. ¿Sí? En realidad es mínimo el periodo en el cual tiene acción. ¿Qué tal si le conecto al eje, como se ve en este otro modelo? Igual estoy cubriendo, ¿no es cierto?, el espectro estadísticamente aceptado. Lo estoy cubriendo. Tal vez soy un poco conservador. ¿Por qué? Porque para valores pequeños, ¿sí? Tengo aceleraciones pequeñas y yo voy a trabajar con una aceleración mayor. Pero justamente de eso se trata, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no es cierto? Como digo, cubrir el espectro, ¿sí? Estadísticamente aceptado. Entonces definimos los puntos que pueden definirme en mi diagrama y le asignamos pues sus, sus ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí tengo otro modelo, una línea recta que va hasta el eje, una curva y otra curva. Un modelo de dos curvas más una línea recta. ¿Sí? Entonces de esa forma se linealiza el problema. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Entonces, básicamente desde el punto de vista conceptual, este es el origen del espectro de diseño. ¿Sí? Este es el origen del espectro de diseño. Vamos a ver, obviamente, que una vez que se define la forma de encontrar el espectro de diseño, pues obviamente hay que sustentarlo, ¿no es cierto? Sí, hay que sustentarlo. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, porque ya no tenemos tiempo. ¿Sí? Estamos, no sé si tienen alguna duda o pregunta adicional. Sí, señorita, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, dígame. Por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo de todos los espectros una media, pero si nosotros, como usted mencionaba, queremos registrar un espectro que tenga una desviación mayor, es en función de la disponibilidad económica de la obra, en función de qué podríamos tener un espectro que tenga esa mayor desviación. Chuta, lamentablemente no le logro entender, está mal su audio. No le logro entender. No sé si alguien más le entendió y me puede decir. Que siempre creo que se hace un eco. Si nos repite, joven. Si me escucha, tal vez. Sí le escuchamos. A ver, veamos si le entendemos. Ya. La cuestión es que decía que eh, no, no, creo que es mejor para la próxima clase y ya lo formulo. No puede escribir, aunque sea en el chat. Para no quedarnos con la curiosidad. Ya le voy a escribir aquí. A ver, si tenemos un... Bueno, ya no tenemos tiempo, pero escríbale nomás.
¿No? Ya se está enviando. Ahí llegó algo. Veamos qué dice. ¿En función de qué se decide utilizar un espectro mayor al medio, con una mayor desviación? Tal vez es en función de la disponibilidad económica del proyecto. ¿Sí? ¿Todos? Está clarísima la pregunta, ¿no es cierto? Sí, muy buena pregunta. En realidad esto tiene que ver con lo que habíamos ya hablado nosotros en el capítulo 1, la filosofía de diseño sismo resistente. ¿Sí? Ahí nosotros definimos los parámetros con los cuales se manejan tanto las estructuras normales como las estructuras esenciales. Entonces, cuando yo hablo que tengo en los espectros la probabilidad de ocurrencia del 50%, claro, estoy aplicando un concepto estadístico muy básico, ¿no es cierto? Ahora, si quiero disminuir eso, como les digo, pues tengo que acercarme a lo que se establece en la filosofía, porque no puedo definir el espectro alejado de la filosofía. Entonces, en la filosofía, ahí nosotros especificamos las probabilidades que se tiene que tener respecto a las estructuras según su importancia, ¿sí? Entonces, miren, si hablamos de que se tiene que tener el 10% de probabilidad de excedencia, para el caso de las estructuras normales, pues eso es lo que hay que aplicar en el cálculo del espectro de diseño, ¿sí? Y bien dicho lo que usted menciona, el hecho también depende del tema económico, pero ya son estas decisiones a nivel de autoridades, ¿no es cierto? A nivel de gobernantes donde ya ingresa en estas decisiones el nivel socioeconómico del país, ¿sí? Y en función, ¿cómo hablamos de la filosofía? ¿Estamos? Bueno, Muchas continuamos gracias. entonces el día de mañana. Vamos a ver cómo se llega a determinar ya el espectro para las normativas, ¿sí? Listo, jóvenes, terminamos entonces. Inge, tengo una duda en cuanto a los grupos. No sé cuántos estudiantes realmente somos. No sé si somos 31 o 32. Porque si somos 32 Bueno, tendrían que si conformarse dos son, grupos de 4. sí, no habría problema. Si son 32, pero los que están asistiendo, a ver, déjeme ver ahorita, a ver, Por déjeme ver. eso mismo le quería preguntar, porque no estoy segura. A ver. Yo tengo total 33, pero el señor Molina ya no está asistiendo, entonces tenemos 32 de los que están asistiendo, están 32. Ya, listo. Entonces, Inge, quedamos grupos de 3 y 2 de 4. Ajá, no habría Ya, problema. ya, Listo, ingeniero. Gracias. terminamos ahí.